buenas noches. Arrancamos el debate de la 8 Soria de esta noche de jueves y lo hacemos como siempre hablando de la más rabiosa actualidad. Y esta semana, el fin de semana ya lo fue protagonista Teruel Existe, contando sus intenciones de que pretendía presentarse a las elecciones generales y, como no, nosotros buscamos la réplica a través de la plataforma Soria Ya, que de momento se muestran más cautelosos y han preferido, cuando menos, esperar y tomándoselo con un poco más de reposo. Vamos a hablar de este y otros temas con uno de sus portavoces, Juan Antonio Palomar, que ya nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Esta noche de jueves. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poco más de cautela, de serenidad. Sí. Contabais que no teníais idea de la propuesta o el anuncio de Teruel Existe, pero algo imaginabais, ¿no? Sí, podíamos intuir algo porque, bueno, las reuniones que hemos tenido con Teruel, bueno, siempre ha estado ahí el tema de presentarse y demás, pero bueno, siempre en un principio creíamos que dentro de la España vaciada, pero bueno, han querido dar el paso, también es lógico, llevan 20 años sufriendo el no hacer nada por parte de los políticos y bueno, creemos que, bueno, que les vaya bien, por supuesto, y yo creo que abre la puerta a muchas plataformas que, bueno, que pueden ver también un aliciente para poder presentarse y sacar algo, ya que nuestros políticos no son capaces, pues bueno, la ciudadanía igual es la que tiene que dar el paso. Y vosotros preferís de momentos tomarlo con más calma. Hay quien se piensa que esto en un abrir y cerrar de ojos, uno presenta una candidatura, un programa electoral, candidatos, claro, financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Como decimos, Teruel lleva 20 años, nosotros, la plataforma lleva 18 años, pero los que hemos entrado ahora, que somos los que estamos empujando, llevamos apenas 2 años, no llegamos a 2 años, entonces, pues bueno, tenemos que nos dé un poco más el aire y prepararlo bien. Esto no puede ser de un día para otro y tampoco cambia nada de mayo hasta ahora, que son 5 meses que tampoco, si en mayo no se podía, ahora tampoco. Bromeaba yo, tal vez dentro de otros 6 meses, cuando haya nueva convocatoria, estáis más preparados, ¿no? Puede ser, efectivamente, puede ser. Porque puede ser. Al ritmo... Eso, según al ritmo que vamos... Al ritmo que vamos, sí. Bueno, ya estamos rompiendo cada vez más barreras, cosas que nunca habían sucedido antes están sucediendo y, ¿por qué no?, puede darse otra convocatoria electoral. En cualquier caso, supongo que habéis notado ese clamor, esa petición de los sorianos, ese por qué no os presentáis, algunas críticas también. Sí, eso es, sí. Es lo que decimos, que porque Teruel no dé el paso no tenemos que darlo nosotros, que nada cambia desde el 5 de mayo y menos en mes y medio, es que no da tiempo para preparar nada. La gente sí que nos lo comenta ahora, mucha gente, sobre todo en redes sociales, la gente está dando guerra. Creemos que no es el momento, o sea, por mucho que la gente se empeñe, no es el momento, se nos presenta gente voluntaria, pero es que tampoco es la solución, no es la solución porque esto hay que prepararlo y meditarlo bien. Vamos a ver, precisamente, ya que mencionabas el clamor de determinados sorianos en las redes sociales, hemos seleccionado 4 de ellos a raíz de que colgamos la noticia al diasoria.es, pues hubo determinadas respuestas. Vamos a ir viéndolo en nuestras pantallas. Es ahora o nunca, pronto volverán las mayorías absolutistas. Desde Madrid, yo vivo en el exilio, se ve a Soria Ya como un movimiento simpático e inofensivo. Otra cosa sería posible que Soria Ya tuviese un voto decisivo en el nuevo Parlamento. Vamos, como el Revilla de Cantabria, sí. ¿No? Algo así. No es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, Teruel sí que puede, tienen 3 diputados que bueno, PP, PSOE y Ciudadanos, que está ahí la posibilidad, ¿no?, de que puedan sacar uno. Nosotros lo tenemos más complicado, tenemos 2 y bueno... Sí, las cuentas a veces no salen, ¿no? Y muchas veces la gente dice vamos a votar algo distinto y luego al final se nos encoge el brazo a la hora de seleccionar la papeleta y se vota lo de siempre. Eso. Otro tuit, vaya, puntos suspensivos, aunque no sé si el resto van mucho más preparados. En alusión pues, a que la plataforma todavía no está preparado, tal vez dice el resto de los políticos, ¿no?, que han comparecido año tras año, que tampoco están preparados. Otro tuit más, error tras error. Vaya, no está muy de acuerdo, ¿no?, con esa medida.
Uno más, otro tren más que vamos a perder, luego no nos quejemos. Ávila y Teruel se presentan, pero para nosotros es precipitado, así nos va. Hay que mencionar que Ávila tampoco nace de una plataforma ciudadana, sino de un partido político, ¿no? Sí. Por Ávila, pero es escisión del Partido Popular. Eso es, sí, salió de aquella manera, se presentó, ganó la alcaldía de Ávila, con poco margen temporal, pero bueno, era un candidato ya conocido. No es una plataforma ciudadana la de Ávila. Y vamos ya con uno último, pues es una gran oportunidad perdida para Soria. Después de conocer que Soria no iba a concurrir, pues bueno, como todo, opiniones, como todo, es muy fácil decirlo. Eso es. Y como ver los toros desde la barrera, ¿no? Como decimos, que nada cambia de mayo hasta aquí, hace 5 meses no cambia nada. Solo que Teruel se presenta, pero porque Teruel se presente no tenemos que ir detrás. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta y de momento no está en seguir a Teruel. Nosotros seguimos con la España vaciada y bueno, se están dando los pasos que se tienen que dar, y si en el futuro se decide conjuntamente presentarse, se presentará, pero de momento no hay nada. Nos vamos a ir a la calle porque también hemos, además de seguir los comentarios vía Twitter, hemos querido pulsar la opinión de los sorianos en pleno centro de Soria. ¿Dar el salto a la política, sí o no? De momento, Soria ya se queda al margen de ese escenario, a diferencia de la plataforma hermana Teruel Existe, que sí ha decidido concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Pero, ¿qué opinan en la calle? Pues me parecería, bueno, una decisión muy importante, claro, porque pasar de plataforma a partido político supongo que tiene connotaciones que son muy diferentes, y en el caso de que hicieran ese salto, desde luego me parecería bien si consiguieran integrar en su programa a todos los sorianos, como hasta ahora, pues parece que estamos, ¿no? Que ya la verdad no conozco a ningún soriano que no esté de acuerdo con lo que Soria ya propone. Al principio costaría bastante, ya que al ser una provincia pequeña y tal, pues costaría un poco, pero yo creo que con la ayuda de todos y con que España nos echara una mano podría ser muy eficaz y que ese partido saliera adelante. A mí me parece que para lo que es Soria me parece demasiado atrevido. Es muy, vamos, es meterte en una aventura que para la población soriana, los que somos y eso, la plataforma ya me parece muy bien. Que reivindiquemos pues lo que queremos conseguir para Soria, pero como partido político me parece demasiado. Creo que es un error porque la plataforma tiene que estar para reivindicar, tanto a unos como a otros. Pero el hecho de que pueda ser un grupo, un colectivo que tenga una representación como mucho a nivel del Parlamento, no va a hacer absolutamente nada. Y va a ser simbólico, va a ser que han recopilado todo en Soria, pero yo para mí creo que es un error y tienen que seguir reivindicando, sea un partido de derechas el que gobierne, sea un partido de izquierdas. Pues no lo sé, francamente. Es posible, depende de quién se presentara, pero bueno, yo creo que sería un voto del descontento, ¿no? Representaría un poco a la gente que está harta ya de todos los políticos en general. No lo sé, depende luego quién se presentara y si realmente, bueno, es que sería un poco, aquí nos conocemos, quiero decir que la gente más o menos tiene una idea de quién conoce un poco a la gente. Bueno, sería un voto de castigo, digamos, para el resto de los, entiendo yo. Pues a mí me parecería no solo adecuado, sino lo mejor que nos podría pasar, porque es evidente que no responde ninguno de los partidos políticos que se presentan a lo que nosotros realmente pretendemos. Lo que pasa es que, bueno, pues habría que hacerlo bien, pero que le pregunten a Santander cómo le ha ido con un único diputado, y esa era un poco la idea, ¿no? Se nos vendió hace escasamente unos meses que iba a haber algo parecido, pero lógicamente no tiene nada que ver con Soria ya. Yo creo que ahí en esa plataforma hay gente muy buena, hay chicos jóvenes ahora ya que le han dado el relevo a Goyo, que es, por cierto, uno de los personajes que más calle necesita en Soria para ponerle el nombre. Tendríamos que buscar una plaza específicamente para él. Y lo que está claro es que Plataforma Soria ya podría hacer grandes cosas en el Congreso de los Diputados.
Saludos a Pachi Irigoyen y, como no, Pachi Irigoyen como voz autorizada y amigo de esta casa, y como no a todos los sorianos que se han asomado a nuestros micrófonos. En la calle habla y es importante que hable, y luego también en las urnas. Si supiéramos el resultado, qué fácil sería presentarse, sí, ¿no? Pero esa incógnita de dar el paso, tal vez quedarse a las puertas y luego quedarse en ese limbo en el que uno ya se constituye como partido político y Soria pierde una plataforma ciudadana, porque también hay ese riesgo, ¿no? Sí, a ver, bueno, aclarar que Teruel existe no va como partido político, sino como agrupación de electores, que necesitan recoger unas 1.500 firmas, me parece que son. Está en ello, ¿no? Eso es, están en ello ahora mismo. Y bueno, nosotros sí que estos debates los hemos tenido, porque igual que está en la calle, nosotros lo trasladamos a las reuniones que tenemos. Por medio de redes lo mismo, nos lo trasladan y nosotros lo plasmamos en las reuniones. Nosotros sí que hemos dicho que la plataforma Soria Ya va a seguir siendo la plataforma Soria Ya. La plataforma Soria Ya no va a ser como Teruel Existe, que sí que va a concurrir con el nombre Teruel Existe. Nosotros no, la plataforma tiene que seguir siendo la plataforma. Ya veremos a ver el nombre, pero de momento es que no hay nada más, no hay nada más. Eso para el futuro. O sea, en caso de concurrir en el futuro unos comicios, se mantendría la independencia de la plataforma, para que no exista ese riesgo de que se pierda y se diluya en un partido político, porque luego cuando entras en ese engranaje político muchas veces te absorbe, ¿no? Hemos visto algunos partidos que han salido de las plazas al Congreso de los Diputados y ahora tal vez con sus diferencias ideológicas sean uno más. Supongo que muchos de ustedes ya saben en quién estoy pensando, a quién me refiero. Se puede pensar en cualquier caso que durante este tiempo, por la inmediatez de las elecciones, porque hay prisas por conseguir más y más retos, más objetivos, llevar el nombre de Soria a las instituciones, podemos pensar que no se ha conseguido nada. Y en este tiempo creo yo que se han conseguido muchas cosas, aparte de volver a sacar a los sorianos a la calle, recientemente con la marcha Aranda de unificar 3 provincias o al menos 3 comarcas de peso en nuestras cercanías. Sobre todo, también encabezar ese movimiento de la España vaciada y llevar la despoblación y las necesidades de estos territorios allá donde se toman las decisiones. Ojo que los logros, yo creo, han sido importantes, ¿no? Sí, está claro. Y nosotros desde que entramos lo que queremos es pues, lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Nuestra hoja de ruta, y queremos, pues, como con la España vaciada, pues juntar al máximo posible para hacer fuerza. Con la A11 lo mismo, queremos aglutinar al mayor número de provincias posibles. Nos falta Zamora, que también pertenece a la A11, que bueno, ahí está, pero bueno, que ya llevamos 3 provincias y lo que queremos es eso, aglutinar cuanto más mejor y cuanto más fuerza hagamos mejor. Y está claro que se consiguen cosas, sí, ¿no? Estando en la calle. Y hay que decir también, porque la gente anima a que os presentéis, hay que recordar que no sois un ejército de 500 personas, ni mucho menos, ¿no? En el colectivo. Eso es, ahora mismo estamos 30 personas. 30 personas con nuestros trabajos, nuestra familia, y que dedicamos a gente demasiadas horas a la plataforma, que con sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, es, digamos, el amor por la provincia, de sacar los proyectos adelante. Es que llevamos 20, 26, 30, es que no se ha conseguido ningún proyecto, desde que el único proyecto importante que se ha conseguido ha sido el túnel de Piqueras. Y los proyectos importantes siguen sin terminarse, y esto no puede ser. Sin duda. Lo que decimos, 25 o 30 personas, y yo creo que las puertas las tenéis abiertas para todo el que quiera echar una mano, ¿no? Eso es, sí. Ahora mismo estamos incorporando a 5 personas más, menores de 30 años, con lo cual la juventud ya se va enganchando a la plataforma. Y supongo que habréis tenido que escuchar, también se trata de derribar falsos mitos, algún interés tendrán, alguien les financiará, bueno, eso, cuando atacáis a una institución les paga la de enfrente, la del otro, etcétera, eso, ¿no? Sí, eso es así y seguirá siendo, pero bueno, nosotros lo hacemos por la provincia, porque el hartazgo ha llegado a tal punto ya que somos nosotros los ciudadanos los que tiramos hacia adelante con la provincia, o si no, me parece que la provincia desaparece. De la plataforma del pueblo soriano, en los anteriores últimos comicios, cuando presentó candidatura, Dios puso un folio en blanco
presentad candidatos, propuestas, de hecho asumió buena parte de las reivindicaciones, ¿no?, que llevabais. No sé si veis a la plataforma del pueblo soriano como un exponente de partido sorianista que vaya a defender los intereses de Soria. Otra cosa es si hubieran tenido un resultado. Claro, bueno, a ver, nosotros ya dijimos desde el primer momento que no queríamos participar tampoco de su formación y bueno, que de momento queremos ser independientes y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Bueno, tampoco te puedo decir más sobre el tema porque bueno, nosotros ya se lo hicimos saber y bueno, sí que hubo, se planteó la posibilidad de que algún miembro de la plataforma formase parte de su partido, pero bueno, se decidió que no. Luego tenéis libertad, supongo que para cada uno se integre donde quiera, eso, ¿no? Sí, aquí libertad, cada uno donde quiera irse, claro. Eso es, aquí no... Hablabas de las infraestructuras, de Piqueras, de la 11, de esa marcha Aranda, y hemos conocido hoy en la adjudicación de un tramo entre Olivares de Duero y Tudela de Duero, de la autovía del Duero, de la 11. La provincia de Valladolid. Buenas noticias, a cuentagotas vamos conociendo estas noticias, ¿no? Sí, parece que también lo que es la travesía se les va a arreglar también en Peñafiel, que estaba en un estado lamentable, que era una de las, pues también lo que reivindicaban, ¿no? Y bueno, poco a poco parece que se va moviendo esto, ya te digo, yo creo que el unir las tres provincias y el estar constantemente dando guerra, porque Peñafiel están todos los meses, yo creo que al final se van consiguiendo cosas. Y supongo que también estos meses, estos 4 años que llevamos casi entre un gobierno u otro, de parálisis más o menos continuada institucional, es complicado, ¿no? Porque aquí hay puerta llamas, ¿con qué resultados? Si a los 3 meses vamos a tener elecciones de nuevo. Sí, nosotros presentamos el documento de la España vaciada, lo presentamos al grupo de Podemos en el Congreso, pero claro, ahora bueno, está presentado, pero ya veremos a ver ahora cómo sigue, cómo van a quedar los partidos políticos ahora. Entonces, pues bueno, estamos ahí un poco... para Soria es un poco cachondeo, pero igual es mejor que estemos así, porque parece que es cuando los políticos se ponen un poco las pilas, ¿no?, en pre-campaña. Al menos más escuchan, ¿no? Eso es, más escuchan y por lo menos parece que empiezan a salir más proyectos, que empiezan a moverse. Sí, sí, no está mal de vez en cuando, ¿no? Sí. Se van abriendo algunos que otros tramos. Es tomarse la risa porque ya no tiene otro nombre esto, porque 4 elecciones en 4 años, una cada año, esto no... Pero me acuerdo yo de la estrategia por el reto demográfico que presentó Isaura Leal. Lo que habremos hablado, esperándolo, y ahora nuevas elecciones, difícil darle continuidad. Sí, volver a empezar y bueno, pues así estamos. Y mañana tenéis una entrevista, una reunión con Alfonso Fernández Mañueco, la tuvo primero con Zamora, levantasteis la mano una vez más para decir cuándo Soria, ¿no? Sí, bueno, nosotros nada más de que tomó posesión de cargo ya le mandamos una carta pidiéndole la reunión. No sé si Zamora se la pediría antes o qué, pero bueno, nosotros desde el primer día que tomó posesión quisimos que fuésemos los primeros en que nos recibiese y bueno, parece que ha aceptado. ¿Qué le vais a poner sobre la mesa? Bueno, pues bastantes cosas, porque son muchas las cosas que tienen que hacer por esta provincia, tanto Junta como Estado, pero la Junta de Castilla y León, pues, principalmente sanidad, educación, cultura, el Plan Soria, bueno, infraestructuras, un poco lo que tiene competencia la Junta de Castilla y León. Va a ser un encuentro grueso, ¿no? Sí, esperamos que... La semana pasada estuvo aquí en Soria y bueno, decidimos esperar a esta semana porque aquí en Soria no nos iba a escuchar nada más que igual media hora, poco tiempo, entonces decidimos ir a Valladolid y estar toda la mañana pues plantándole los temas prioritarios. Habéis tenido encuentros también bajo el paraguas de la España vaciada, con Pedro Sánchez, aquí en Soria, con diferentes dirigentes del Estado, de la Junta de Castilla y León, pero bueno, muchos en un saco roto, tampoco os han servido para seduciros ni
A ver, nosotros el paso que hemos dado más grande ha sido la reunión con el partido de Podemos, ahí en el Congreso, que sí que quieren trasladarlo a hacer una comisión permanente de despoblación, pero claro, como decimos, ahora con un nuevo gobierno ya veremos a ver en lo que queda. Teruel Existe sí que ha tenido alguna reunión más con algún partido, porque bueno, nosotros sí que decidimos, como había elecciones, no hablar con ninguno de momento para no entorpecer las elecciones. Teruel sí que estuvo reunidos, pues así que ha estado con Ciudadanos, ha estado con el PSOE, estuvo con Podemos y bueno, van un poco más por delante. Y la próxima cita llega el próximo 4 de octubre, como les decía, se están haciendo cosas, no se presentan a las elecciones, pero hay citas por delante en las que se llama a los sorianos. En esta ocasión, con ese paro programado para el 4 de octubre, de más o menos estáis encontrando el apoyo de patronal, sindicatos, como no podía ser de otra manera, para hacer, ¿no?, que se pare la España vaciada por unos minutos. Eso es, hacer visible un poquillo, es un paro simbólico de 5 minutos, pero bueno, queremos llevar esta acción coordinada en toda la España vaciada. En principio somos 23 provincias, estaremos ahora mismo en torno a las 20, las que los vamos a secundar. Y sí, parece que todas las instituciones están por la labor de acompañarnos, como ha venido siendo hasta ahora, ¿no?, en todas las movilizaciones que hemos tenido, siempre hemos tenido el apoyo. Pues lo iremos viendo y se lo contaremos, como no podía ser de otra manera, aquí en la 8 Soria. Juan Antonio Palomar, muchísimas gracias por ese trabajo, ¿no?, que se hace como exponente, como punta de lanza de las reivindicaciones de los sorianos, porque no hay que olvidar que Juan Antonio, los otros 800.000 integrantes de Soria ya tienen su familia, sus trabajos. Trabajo sobre todo y bueno, eso es. Y esto se hace por amor al arte y a una tierra. Y por la ¿no? provincia, eso es. Así es. Pues que se vayan cumpliendo los objetivos, contaremos y daremos cuenta de esa reunión mañana con el presidente de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que no en la capital vallisoletana, como algunos aspiran, ¿no? Como algunos aspiran. Habladle de eso también, ¿no? Bueno, ya veremos a ver si tenemos tiempo, porque son muchos temas y no sé si nos dará tiempo. Se lo iremos contando porque son muchos temas, muchas reivindicaciones y muchos objetivos. Y bueno, al menos que salgáis de esa reunión con buen sabor de boca. O ya sabes que tú mejor que nadie que las promesas de hacer la realidad. Buen sabor de boca sacaremos porque bueno, estas reuniones son constructivas. Eso es. Juan Antonio Palomar, muchísimas gracias, felicitaciones por toda la labor, trasládaselas, ya lo hago desde aquí a todo el colectivo de la Plataforma Ciudadana Soria Ya, que no se presentan a estas elecciones, pero quién sabe, dentro de 6 meses si hay una nueva convocatoria, tal vez lo hagan. Muchísimas gracias por estar esta noche de jueves aquí en 8 Soria. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nosotros hacemos un alto en el camino y tiempo para continuar debatiendo de actualidad. Bien, pues ya estamos de vuelta después de esa conversación que manteníamos con Juan Antonio Palomar, uno de los portavoces de la Plataforma Ciudadana Soria Ya, y decimos Plataforma Ciudadana todavía Soria Ya, porque como han escuchado, como ya les hemos venido informando, no tienen intención de presentarse a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. En cualquier caso, también nos ha avanzado que en caso de que hubieran dado ese paso o lo piensen dar en un futuro, que tiempo habrá y supongo que más repeticiones y comicios habrá por delante en un futuro, sí que han mostrado su intención de que el partido político irá por un lado y la Plataforma Ciudadana se mantendría. Es lo que nos ha podido contar Juan Antonio Palomar. Vamos a analizar esa entrevista y también otros temas de actualidad que se han sucedido a lo largo de la semana, con los dos contertulios que paso a presentarles. A mi izquierda, Jesús Bachiller, profesor de análisis geográfico regional internacional del campus Duques de Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo dejábamos antes del verano con unas elecciones en las que estuviste acompañándonos, en darnos tu opinión sobre los resultados.
y volvemos y elecciones otra vez, Jesús. Seguimos igual, efectivamente. Así es. Vamos a ver sobre todo si los resultados, en fin, desbloquean un poco esta parálisis que tenemos. Javier Moreno, secretario general de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Soria, ¿qué tal ha ido el verano? Muy bien, muy bien. Muchos frentes, muchos trabajos, siempre atentos, ¿no? Por desgracia en el verano, aunque muchas veces pensemos lo contrario, también hay mucha actividad sindical. Sí, ¿no? Hay trabajo también. Sí. Ya nos contarás cómo están las empresas, si se atisba recesión, como dicen los indicadores, si hay riesgo. Sí, bueno, si hablamos de la situación actual en nuestro país, decir que bueno, todos los indicadores hablan de una recesión económica. Es cierto que la situación política del país no ayuda, no acompaña, muchas veces esa inestabilidad supone que las empresas, los inversores, el capital no tenga la confianza suficiente como para invertir en nuestro país y por lo tanto esa parte decir que no nos favorece. Hay una cuestión fundamental que también hay que mirar a la economía interna, esa que del consumo interno de todos los países donde los trabajadores y trabajadoras formamos una parte fundamental y por lo tanto nos parece necesario y fundamental acometer las subidas salariales. Tenemos que recuperar poder adquisitivo en aquellos casos donde se han perdido y además tenemos que establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, o lo que es lo mismo, 1.000 euros brutos al mes por 14 pagas. Además, sería conveniente volver a acometer una subida del salario mínimo interprofesional. Repito, es una parte importante en la economía interna de cualquier país. Les había dicho que Javier Moreno, el secretario general de Comisiones Obreras de la provincia de Soria, lo han podido comprobar, ¿no? Con este speed. Muchas gracias por ponernos al día y avisarnos sobre esos nubarrones también económicos que se vislumbran, o al menos así lo hacen los más agoreros en el horizonte. Esperemos que no sean para tanto. Tenemos una serie de temas que vamos a abordar a continuación, desde las elecciones, desde la participación, o más bien no participación de Soria Ya, el proyecto vinculado al Parque Empresarial del Medio Ambiente, la sumación del Valle de los Caídos. El menú es bien variado, pero como siempre la actualidad manda y esa actualidad nos lleva a esta mañana, se lo adelantaba el día de Soria, y es la dimisión, la renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento capitalino de Carlos Castro, que se presentaba como número 2 en las elecciones municipales, detrás de Yolanda de Gregorio. Fue uno de los fichajes estrella, policía local de profesión. Marchó Yolanda de Gregorio a cumplir con su cometido en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. También abandonó Diputación Provincial y se quedó, o se ha quedado más bien al frente el número 2, como no podía ser de otra manera, Carlos Castro, quien hoy por motivos personales ha decidido pues dejarlo y decir que se va y que pase el siguiente o la siguiente, que será más bien la maratoniana Estelana Bascués. Vamos a intentar hablar, compañeros de realización, con Carlos Castro a lo largo de la noche de hoy. Habíamos quedado en que nos cogía el teléfono. La audiencia, los sorianos, los que le han votado y los que no, necesitan al menos de alguna explicación y esperemos tenerla en los próximos minutos de boca del ya exconcejal Carlos Castro. Y pongo el tema sobre la mesa. Mayoría absoluta del Partido Socialista y cada vez un Partido Popular, una oposición, no sé si un tanto más débil, ¿no, Jesús? Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa esta dimisión, que en principio se dice que es por motivos personales, pero no sabemos qué puede haber de trasfondo. Sabemos que en el Partido Popular pues, ha habido ciertos problemas en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues no sabemos si puede obedecer a una reorganización, ¿no? a un cese personal. En fin, es quizá muy pronto, mejor para decirlo, quizá con más tiempo podemos principalmente averiguar qué motivos, ¿no? reales.
Por lo que hemos podido hablar fuera de antena, pues responde a motivos personales, familiares. Tal vez no se esperaba la magnitud de tener que llevar el peso de la oposición, el tiempo que lleva. No responde, según sus apreciaciones, a temas económicos. Vamos a dejar que sea el que nos lo diga, pero también es cierto que si no tienes una liberación, pues te mengua bastante las aportaciones, ¿no? Las aportaciones, contando que es policía local y que tal vez tiene incompatibilidad. El análisis de todos los temas, ¿no? Eso es. Necesitan para hacer una buena oposición, evidentemente. Pues necesitan una buena oposición, toda institución necesita ese equipo de gobierno y enfrente a alguien que proponga, que fiscalice, sobre todo pues que esté al tanto de lo que sucede, ¿no?, en el día a día municipal. Sí, bueno, es cierto, no conocemos los motivos reales. Él ha dicho que son motivos personales, hay que creer que verdaderamente son motivos personales, pero también es verdad que la situación que tiene actualmente el Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria es una situación muy complicada porque de antemano su lideresa ya no va a estar como portavoz de ese grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Soria. Tomó posesión como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y por lo tanto se suponía que Carlos Castro iba a ser un poco el que iba a hacer las veces de portavocía o de asumir ese liderazgo en la posición del Partido Popular en Soria. Si vemos cuál es la composición actual del Ayuntamiento, vemos un PSOE con Carlos Martínez a su cabeza, Carlos Martínez fuerte, un PSOE fuerte, viene ya de anteriores mayorías absolutas. Creo que tiene un equipo de gobierno con concejales que ya tienen una cierta experiencia en las materias en las que tienen responsabilidades a su cargo y por lo tanto es muy complicado para el resto de partidos políticos, evidentemente, que solo cuentan con un concejal, pero también para el Partido Popular hacer oposición en el Ayuntamiento de Soria. Es complicado porque además el plantel con el que se presentó el Partido Popular a las elecciones municipales, después de no renovar a ninguno de los concejales que habían estado en la pasada legislatura, pues destacaban sobre todo por su falta de experiencia, su bisoñez. A uno le cuesta llegar, seguramente se le hará a un concejal de nuevo cuño que se estrena, se le hará un mundo, ¿no? Hacerse con los papeles, con los resortes municipales, a qué puertas llamar. No es fácil, pero claro, también una buena estrategia hubiera sido tal vez, a la hora de presentar las listas, contar con alguien con una mínima experiencia. Efectivamente, ese equipo totalmente renovado pues hace que con una alcaldía y concejales ya experimentados, ¿no?, pues la oposición se haga mucho más difícil. Sobre todo en una ciudad donde ha habido muchos cambios, donde hay muchos temas complejos, hay que ponerse al día. Hay que ver la trayectoria de todos los asuntos, ¿no?, que se tratan, y eso pues efectivamente cuesta mucho esfuerzo, cuesta dedicación, ¿no? Pese a que hay a nivel popular hay mucha gente que piensa que los políticos que no hacen nada, que bien viven, que cobran. Bueno, la realidad es que hay que romper una lanza en favor de ellos porque es un trabajo ímprobo, ¿no? El que trabaja, trabaja. Y no siempre y el que quiere trabajar, remunerado, trabaja, ¿no? Eso está claro. Sí. Eso es, pues en estado de shock estamos todavía, después de esa dimisión totalmente sorpresiva, inesperada de Carlos Castro, que además recientemente pues había dado alguna rueda de prensa con el número 3, Muñoz Remacha. Ahora supongo que el liberado pasará a ser Muñoz Remacha y el que encabece ese partido. No estamos queriendo decir que se deba a temas económicos, pero será Muñoz Remacha finalmente la cara visible en el Ayuntamiento capitalino del Partido Popular. No sé si, compañeros, si tenemos declaraciones de Yolanda de Gregorio y también de un concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Soria. Me indican que las tenemos Yolanda de Gregorio y Javier Muñoz. Pido a todos los partidos políticos y pido a la sociedad soriana que no se le enjuicie por cuestiones políticas y que no se especule por su cese. Es decir, su cese ha sido voluntario y él mismo lo ha reconocido. Cuestiones puramente personales y puramente familiares. Y en la liberación, se le iba a conceder la liberación, él iba a estar liberado perfectamente al 75%, luego veríamos cuál otra fórmula, pero él no se mueve nunca por dinero. Deja bien a las claras
bueno, pues que esa supuesta renovación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, bueno, pues lo que tenía era una falta de cimientos bastante seria, ¿no? Porque hemos visto cómo solo en 3 meses pues se está deshaciendo ese grupo, como consecuencia de una cosa principal que llevamos repitiendo muchos años, es la falta de proyecto del Partido Popular para la ciudad. Pues bien, estas son las declaraciones de Yolanda de Gregorio y de Javier Muñoz, Partido Popular, Partido Socialista. A lo largo de la noche vamos a intentar contactar con Carlos Castro. Se ha comprometido, no podía estar en la noche de hoy en los estudios de la 8 Soria, pero se ha comprometido a entrar vía telefónica y esperamos que lo haga, porque yo creo que los que le votaron, muchos o pocos, necesitan una explicación de su salida, de por qué deja el Partido Popular y deja paso a Estela Navascués, y también los que no le votaron, que también al fin y al cabo los políticos representantes de la ciudadanía deben gobernar o hacer propuestas para todos. Compañeros, seguid intentando contactar con Carlos Castro, que se había comprometido a entrar en la noche de este jueves aquí en el debate de la 8 Soria. Cambiamos de tema, venimos de una entrevista con uno de los portavoces de Soria Ya, Juan Antonio Palomar, que nos ha confirmado, como lo que ya sabíamos, que Soria Ya no va a comparecer en estos comicios electorales. Hemos bromeado que tal vez dentro de 6 meses. Esperemos que no, esperemos que no. Si hay nuevas elecciones. Claro, sería... Ya, vamos, ya. Pero bueno, ¿cómo valoráis primero, la aportación de Soria Ya en torno a los temas de Soria, los temas que importan, y esta decisión de no presentarse, algo que sí que va a hacer Teruel Existe como agrupación de electores? Yo creo que, en primer lugar, habría que poner en valor la labor que ha hecho históricamente Soria Ya, ¿no? La plataforma de Soria Ya. Yo creo que la inmensa mayoría de los sorianos, de una u otra forma, pues hemos apoyado y hemos estado detrás de la plataforma, con sus errores también, ¿no? Con sus puntos fuertes, con sus errores, pero bueno, yo creo que ha hecho una labor que, por desgracia, pues no siempre da muchos frutos, ¿no? Debido pues a que bueno, pues las tomas de decisiones dependen de muchos otros factores, ¿no? Y no solamente de la presión, que también la presión es importante. Yo particularmente creo que la presencia en el Congreso de los Diputados de tanto plataformas como incluso partidos que representan a regiones o a provincias, en este caso concretas, yo creo que debería reflexionarse algún día y cambiar un poco el sistema parlamentario de España para hacerlo más parecido al de Alemania. De forma que en el Congreso de los Diputados estén solamente partidos de ámbito nacional, que se presenten en el ámbito nacional. Y todos aquellos partidos que defienden ideas regionales o provinciales, es decir, en el fondo territoriales, ¿no? Que estén integradas en una nueva Cámara, el Senado, que desde hace varias décadas se está intentando reformar, ¿no? Para que sea una verdadera Cámara territorial, ¿no? Donde se debatan, ¿no? Todos los asuntos que tienen que ver con el territorio, y allí se tomen decisiones importantes, ¿no? Incluso a nivel presupuestario, ¿no? Etcétera, que puedan afectar a los distintos territorios. Yo creo que eso sería una muy buena reflexión, ¿no? Para... Porque al final el Congreso de los Diputados se está convirtiendo en un continente, claro, donde desembocan las aspiraciones de los distintos territorios. Claro. Abrió la brecha Cataluña, el Partido Nacionalista, claro, Vasco, pactando con unos y con otros, con, claro, Partido Popular y con Partido Socialista en su día. Coalición Canaria saca lo suyo, ahora Revilla desde Cantabria saca lo suyo, y al final estamos creando una Cámara, claro, más bien insolidaria que no mira por el conjunto del país. Claro. Y es normal esta reivindicación. Claro. Voy a aportar yo mi diputado para ver si me convierto en un partido bisagra, claro, imprescindible, y al final, pues muchas veces los que menos, lo estamos viendo en diferentes ámbitos, también en Diputación, también en la Junta de Castilla y León, muchas veces los que menos tienen son los más importantes, ¿no? Claro.
Al final es así. Entonces, Javier. no, simplemente de concluir que en un país tan descentralizado como el español, ¿no?, que se parece en gran medida a un Estado federal como es el alemán, en Alemania tienen el Bundesrat, que es donde están representados los Länder, ¿no?, y allí se debate y se aprueban todas las leyes que tienen que ver con el territorio. Y bueno, yo creo que es un sistema que yo creo que deberíamos copiar, porque yo creo que puede funcionar muy bien en España. ¿Cómo valora Javier Moreno la decisión de Soria Ya? Bueno, lo primero, como hacía Jesús, creo que hay que poner en valor el trabajo que viene desempeñando la plataforma Soria Ya, es esa herramienta o ese canal que está utilizando nuestra provincia para poner encima de la mesa, para hacerse eco en los medios de comunicación, a través de sus acciones y también en aquellos foros en los que está interviniendo, de una problemática que venimos arrastrando la ciudadanía soriana desde hace mucho tiempo. Y es ese olvido institucional que al final desemboca en la despoblación, el problema de la despoblación, o como hemos acuñado últimamente, el problema que sufrimos en la España vaciada. Por lo tanto, poner en valor esas acciones y esa presencia que está teniendo la plataforma Soria Ya. También hay que acordarse de épocas anteriores, donde eran otras personas las que estaban al frente de esa plataforma Soria Ya, de manera desinteresada, ¿no? Me viene a la cabeza los Goyos, alguna persona más. Entonces creo que esa labor que ha venido haciendo tradicionalmente la Soria Ya en nuestra provincia, pues bueno, de entrada nos ha ilusionado, nos hemos visto reflejados, la mayoría de los sorianos, sorianas, nos vemos reflejados en esas reivindicaciones, y al final, pues bueno, ocurre lo que tenía que ocurrir, que es una parte de la sociedad se está planteando el que la plataforma Soria Ya se presente en los comicios electorales. También se ha puesto ahora nuevamente, sobre todo, en el disparadero, porque otra plataforma amiga, que es Teruel Existe, sí que se ha planteado dar ese paso y por primera vez presentarse a unas elecciones generales bajo el nombre de Teruel Existe. Ellos dicen que no van a ser un partido político al uso, hablan una agrupación de electores, pero la realidad es que van a intentar presentarse a las elecciones para tener presencia en el Congreso de los Diputados. Si Teruel Existe se plantea presentarse a las elecciones y el día de mañana nuestra plataforma se presenta o decide presentarse a las elecciones, está claro que intentan ocupar un vacío que no están ocupando los actuales partidos políticos. Y me refiero a los partidos tradicionales, pero tampoco están siendo capaces de utilizar ese espacio los nuevos partidos o los partidos que han surgido últimamente. Por lo tanto, está claro que si al final deciden presentarse, es legítimo, están en su derecho, y a partir de ahí veremos cómo resultan las elecciones y sobre todo cómo aterrizarían en ese Congreso. Yo soy de los que pienso, yo personalmente soy de los que pienso que cuando alguien se presenta a unas elecciones lo tiene que hacer con un programa electoral. Y en el Congreso de los Diputados también hablaríamos del Senado, porque en teoría esa Cámara territorial que tiene que defender los intereses de los territorios sería el Senado, nos demuestra nuevamente que no sirve absolutamente para nada. Claro. O transformamos el Senado o nos tenemos que plantear que no tiene ningún sentido, por lo tanto habría que tomar medidas más drásticas en el Senado. Como decía, a mí lo que me gusta ver de los partidos políticos es con qué programa se presentan a las elecciones. Está muy bien reivindicar, bueno, infraestructuras para Soria, también hay que reivindicar servicios. Los servicios en una zona rural tienen que venir obligatoriamente gestionados por las administraciones públicas, que tienen que ser las garantes de que los servicios lleguen hasta el último rincón de este país o al último rincón de esta provincia, y estoy hablando de servicios básicos como puede ser la sanidad, como puede ser la enseñanza, como pueden ser los servicios sociales. También en el Congreso hay que debatir qué modelo de país queremos, si realmente queremos hacer una redistribución justa de la riqueza, si hablamos de subir impuestos o bajar impuestos, que posteriormente son los que nos van a permitir que lleguen inversiones a la España vaciada. Entonces, bueno, yo creo que además de las reivindicaciones propias que lleva la plataforma de Soria Ya, si se llega al Congreso de los Diputados va a haber otras cuestiones sobre las que hay que debatir y que en algún momento también hay que posicionarse. El trabajo nuestros representantes políticos tienen por delante. ¿Veis factible en cualquier caso, en el supuesto de que Soria Ya hubiera decidido dar el paso, conseguir ese diputado? Recuerdo los resultados: el ganador, Partido Socialista, 16.463 votos para hacerse con un diputado. El otro diputado fue al Partido Popular, que en esta ocasión perdió las elecciones. En cuanto a votos, 13.833. Se repartieron los dos
diputados. Son votos, todavía. Son muchos votos. La verdad es que yo veo de entrada muy difícil, pero también es verdad que la gente sí que ha mostrado públicamente ese apoyo a la plataforma y siempre que vamos a unas elecciones puede ocurrir de todo. Es cierto que en el caso de Teruel lo tienen más fáciles, estamos hablando que ahí se eligen 3 diputados. Si no recuerdo mal, el tercer partido, o el partido que consiguió el tercer diputado en Teruel fue Ciudadanos, con en torno a 15.000 votos. Y quiero entender que la plataforma de Teruel Existe no se presenta a las elecciones por un tema de una calentura de última hora. Creo que es algo que tenían meditado. Es una plataforma que lleva 20 años trabajando de manera continua, no ha sufrido un poco esos altibajos de la plataforma Soria Ya. Y creo que creo una opinión personal, si finalmente Teruel Existe fuera capaz de sacar un diputado en el Congreso de los Diputados, yo creo que el resto de plataformas, si no todas, muchas de las plataformas de la España vaciada darían el salto a la política. Entonces ya no estaríamos hablando de un posible diputado en una provincia como Teruel, sino que siempre se ha dicho que la España vaciada representa en torno a 100, 100 y pico diputados de los 350 que forman el Congreso. Pues ojo a la transformación. ¿Lo ves factible? Yo estoy de acuerdo. En Soria es difícil, porque efectivamente teniendo dos diputados es muy difícil el desbancar a los 2 diputados de los 2 partidos tradicionalmente mayoritarios. Pero en fin, yo, aparte de reivindicar aspectos que creo que todos estamos de acuerdo, como los servicios, etcétera, etcétera, yo creo que también hay que pensar cómo. No solamente decir, bueno, necesitamos servicios sanitarios, etcétera. No, ¿cómo? ¿Cómo vamos a conseguir que las poblaciones rurales puedan acceder a esos servicios mínimos? Porque ahora mismo pues tenemos serias dificultades. Y después hacer un poco hincapié en lo que decía anteriormente. Claro, el tener un diputado o 2 de varias plataformas o más en el Congreso de los Diputados, en caso de que no haya una mayoría absoluta por parte de ningún partido, pues claro, significa que puedas conseguir unos millones que vengan para Soria o para Teruel o para otras plataformas que hay, ¿no? Claro. Pero claro, convertimos el Congreso de los Diputados un poco en una cámara territorial, insolidaria, ¿no? El último ejemplo que hemos visto ha sido el de Revilla, con su partido regionalista. Claro, una de las peticiones históricas que está haciendo Teruel Existe es el corredor que va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, que baja por Zaragoza, pasa a Teruel hasta Sagunto. Siempre están hablando del desbloqueo. Claro, qué casualidad que el otro día se reúne Revilla con Pedro Sánchez y automáticamente se desbloquea el corredor Bilbao-Santander. Claro, entonces uno dice, joder, pues que muchas veces teniendo un solo diputado se puede barrer para casa. Pues eso es. Lo iremos viendo en cualquier caso, acto de responsabilidad, en cualquier caso, de la plataforma Soria Ya, que nos ha visto preparada. Como decía muy bien Javier Moreno, se necesita de un programa político, de unas ideas, de una estructura, de una organización, y hoy por hoy pues todavía han considerado en la plataforma Soria Ya que no lo tenía. Hay que agradecerles todo el trabajo que están realizando por la provincia. Mañana mismo se reúnen con Alfonso Fernández Mañueco y en ningún caso se trata de llevar de la cuerda a alguien para que se presente a las elecciones, ¿no? Todos podemos presentarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hablando de otros temas aquí en el debate de la 8. Ya estamos de vuelta, seguimos intentando contactar con Carlos Castro, ya es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, para que explique a los telespectadores de la 8 Soria los motivos que le han llevado a dar ese paso, a presentar su renuncia como concejal en el Ayuntamiento capitalino y dejar la oposición, donde bien contaba Adolfo Sainz, se pasa demasiado frío en muchas ocasiones. Queremos conocer esos motivos que
decía Carlos Castro, son personales. Seguimos intentando localizar con él porque se comprometió a estar con nosotros esta noche vía telefónica. Seguid intentándolo, compañeros de realización. Vamos a seguir hablando de elecciones. Hemos analizado el papel de Soria ya, que ha decidido no presentarse, y tenemos elecciones en el horizonte, generales, 10 de noviembre. Un par de datos. Mañana vamos a analizarlo profundamente a lo largo del fin de semana, lo pueden encontrar en el Día de Soria, las percepciones que han recibido diputados y senadores por Soria por estos 146 días y también por el periodo transitorio, lo que van a recibir los políticos sorianos. Les voy a avanzar una cifra. En este tiempo, España, el Estado, ha destinado a diputados y senadores 23 millones de euros. El coste de ir a unas nuevas elecciones se eleva a 140 millones de euros. Con menos hacemos algún trámite de estos de la ONCE. Jesús Bachiller, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La verdad es que, en fin, nos encontramos ante una situación en la cual cualquier análisis puede tener su fundamentación, ¿no? Porque es verdad que muchas veces estar en el gobierno compartiendo consejo de ministros, pues a veces no es fácil cuando falta la confianza, ¿no? Y eso puede pasar en equipos de cualquier nivel. Yo recuerdo incluso en la universidad, ¿no? A veces tener que configurar equipos en los cuales pues, teníamos a una persona que a veces se oponía incluso, ¿no? a lo que se decía en el grupo, y la verdad es que se pasa mal, ¿no? Es una situación de contradicción muy grande, ¿no? Pero luego, por otra parte, pues claro, estamos en un país donde, a diferencia de otros, ¿no? Como en este caso Alemania, el interés por la estabilidad política aquí no existe. Allí en Alemania hay una obsesión por la estabilidad política, ¿no? Y aquí no existe todavía esa cultura, ¿no? del pacto, del asociarse, ¿no? para tener puntos en común, el pactar los desacuerdos, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? En fin, habiendo además tantos temas de Estado, ¿no? tan importantes, ¿no? y tan urgentes, ¿no? En fin, la verdad es que ha sido doloroso, ¿no? Uno se pregunta todavía si los aspirantes saben gobernar, porque no lo sabemos todavía. Llevamos 4 elecciones en 4 años. Eso digo yo, no sabemos todavía si saben gobernar o no, pero desde luego sí que han tenido la oportunidad de demostrarnos si lo saben hacer o no. O sea, ya no es una cuestión de la ciudadanía, que bueno, hemos depositado nuestro voto, cada uno en la acción política que creíamos la que mejor defiende nuestros intereses, pero la realidad es que seguimos sin tener gobierno y que nuevamente nos vamos a una convocatoria y por tanto un nuevo proceso de elecciones sindicales, donde es cierto que si vemos las cifras o el gasto que supone esta situación, con menos en Soria podríamos hacer grandes cosas. Lo digo porque claro, cuando hablábamos del dinero que iba a venir a Soria a través del propio plan o del denominado Plan Soria, hablábamos de 89 millones de euros y nos parecía que aquí iba a ser, vamos, que nos iba a sacar de la más absoluta de las miserias en las que nos encontramos. Por lo tanto, decir que, claro, estamos hablando de unas cantidades económicas importantes. Pero desde luego, lo más grave del asunto es ver cómo dos formaciones políticas, yo entiendo que tienen secretarios generales a la cabeza, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un sindicato como Comisiones Obreras representamos en las mesas de negociación los intereses de la clase trabajadora o de los trabajadores y trabajadoras y nos sentamos enfrente de la patronal que defiende unos intereses claramente contrarios en muchos de los aspectos a los que de entrada tenemos los trabajadores y trabajadoras. Pero aún así somos capaces de ponernos de acuerdo. Nos durarán más reuniones, nos durarán menos. De vez en cuando nos cabreamos, nos levantamos, convocamos movilizaciones, incluso huelgas, pero al final en la mayoría de los casos, aunque haya conflictos de por medio, siempre acabamos con un acuerdo encima de la mesa.
un acuerdo que unas veces es más satisfactorio para una parte y otras veces es menos satisfactorio para la otra, pero siempre intentamos encontrar ese punto de unión o dejar aparte las diferencias para conseguir un acuerdo que evidentemente luego se le dará registro y que pasa a ser un derecho que adquieren los trabajadores y trabajadoras. Luego también hay que estar vigilantes para que esos convenios colectivos se cumplan. Si esto lo llevamos a la situación política de nuestro país, yo creo que lo que tenían que haber hecho los partidos políticos, el PSOE y Unidas Podemos o sus líderes o esas comisiones de negociación es dejar las diferencias aparcadas y buscar los puntos de unión, que estoy convencido, porque lo que decía antes, la importancia de los programas electorales cuando alguien va a las elecciones, si vemos cuáles son los programas electorales, tienen muchísimos puntos en común. Yo creo que tenían que haber empezado por esos puntos en común, ponerse de acuerdo independientemente que el modelo sea de gobernar de manera conjunta o simplemente apoyos puntuales, pero que la realidad es que nos han llevado nuevamente a unas elecciones que eso no es en absoluto positivo. Y la cuestión es cuando se habla de rencillas personales y de inquinas entre los diferentes líderes, o sea, que sea determinante esa enemistad profunda en algunos casos, como estamos pudiendo pero bueno, ver. De todas maneras es cierto que tampoco sabemos la realidad, o no sabemos toda la verdad, porque claro, es cierto que bueno, se ha mediatizado las distintas reuniones y veíamos que de la misma reunión había siempre dos versiones totalmente distintas. Entonces, yo creo que no conocemos la realidad, la verdad, no sabemos si son por temas personales, si es por un tema de programa o, como dice alguno, por temas de sillones. Me parecería una irresponsabilidad sí que es manifiesta, verdad ¿no? Sí que es verdad que en nuestra política el personalismo es importante, es decir, el líder, ¿no?, de los partidos es una figura fundamental, ¿no? Entonces, claro, si en dos líderes no hay sintonía, no hay química personal, ¿no?, pues a veces es complicado. Y esta puede ser por múltiples razones, ¿no? Sí, bueno, pero coincidiréis conmigo que si los líderes no tienen sintonía y los líderes no pueden negociar, los dos partidos tienen en segunda fila personas que sí que están capacitadas para desbloquear la negociación. O sea, bueno, muchas veces, por el beneficio en común y sobre todo por el beneficio de la ciudadanía, tienen que saber dar un paso atrás en esas negociaciones y que sean otras personas. La cuestión es que los líderes actuales han acumulado dentro de los partidos mucho poder, ¿no? Claro, quizá por eso debería haber más peso del partido y menos de los líderes, ¿no? Pero estamos en una etapa de... Vamos a escuchar a los diputados por Soria, Tomás Cabezón por el Partido Popular y Javier Antón por el Partido Socialista. Pasaban por los micrófonos y las cámaras de la 8 Soria a lo largo de esta semana para contar un poco sus impresiones sobre cómo había sido esta corta legislatura de 146 días y qué pozo les había dejado. Frustración, ¿no? Frustración por no haber podido desarrollar esa tarea parlamentaria que se nos encomendó y sobre todo frustración por no haber podido trabajar más en profundidad por los temas de los sorianos. Con cierta frustración el ver que después de unas elecciones en las que mayoritariamente y con mucha diferencia al segundo ganó el Partido Socialista, el no haber podido formar un gobierno, pues desde luego que pues te vas con mal sabor de boca. En algo coinciden, en la palabra frustración, ¿no? Sí. Se lo hemos oído a uno y a otro. Lo que pasa que ahora, claro, está la cultura del relato, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se compite por ver quién lleva razón. Entonces, claro, en todos los partidos puede haber frustración, ¿no? Pero, claro, ¿quién es el responsable, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y los resultados próximos tampoco van a clarificar mucho más. Conviene ya ponerse manos a la obra, buscar socios, acuerdos, porque hay que olvidarse ya de esas mayorías absolutas, ¿no? Sí, está claro. Y además yo creo que hay que hablar de la irrupción de un nuevo partido político. A mí me gustaría saber dónde va a presentar candidatura, lo digo porque, bueno, de entrada Errejón nace de Podemos, es uno de los fundadores de Podemos. Cierto que has tenido sus diferencias con Pablo Iglesias. En la mayoría de los casos yo creo que han sido diferencias políticas, son formas de ver la vida de una manera diferente. Y sobre todo Errejón se presenta con un programa más socialdemócrata. Entonces viene a ocupar un espacio entre lo que sería Unidas Podemos y el Partido Socialista. Pero también en muchos de los territorios donde más opciones tiene, que es en Cataluña,
en Madrid, evidentemente, en la Comunidad Valenciana o en Galicia, e incluso Andalucía, tiene que convivir con la realidad de las confluencias. Compromís, El Marea, los comunes de Ada Colau. Entonces me gustaría saber qué papel va a jugar Errejón, qué papel van a jugar esas confluencias y sobre todo qué trasvase de votos va a haber desde Unidas Podemos y posiblemente también desde el Partido Socialista. E incluso me atrevería a decir que puede caer algún voto de Ciudadanos que en su día pues bueno, estaba descontento con el Partido Socialista y optó por ese Ciudadanos que en un principio nos hablaba de la socialdemocracia o se presentaba como un partido socialdemócrata, pero con el paso del tiempo hemos visto que se ha ido escorando bastante a la derecha. ¿Cómo puede afectar la llegada del partido de Íñigo Errejón? La verdad es que no es fácil. Es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Lo que yo veo es que si ha habido estrategas, sobre todo en el PSOE, de que las encuestas decían, ¿no?, que podía mejorar significativamente el número de diputados, la verdad es que esto va a ser una incógnita, ¿no? Y el partido de Errejón yo creo que va a quitar bastantes votos al PSOE, ¿no? Se va a presentar en aquellas provincias donde hay 7 o más diputados, que es donde la ley DON puede tener una mayor proporcionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en un tiempo en el cual en muchos países están apareciendo partidos nuevos que tienen éxito, ¿no? En Francia, por ejemplo, lo hemos visto con Emmanuel Macron, el actual presidente, que fundó un partido de la noche a la mañana y ganó las elecciones, ¿no? Entonces, puede recoger un voto, pues, en fin, de protesta, ¿no?, en contra de los partidos tradicionales y de algunos partidos nuevos que... Y sobre todo también de esa abstención que se preveía iba a crecer, como es lógico por el hartazgo del votante, del elector, tal vez anime a esos que se iban a quedar en casa a levantarse y depositar su más oferta, pues es posible que haya gente que a lo mejor opte, ¿no?, por votar. Pero está por ver qué porcentaje de voto quita al PSOE, qué porcentaje de voto quita a Unidas Podemos. Ya veremos. Bien, pues nos espera un interesante periodo hasta el 10 de noviembre. La campaña va a durar una semana, pero yo creo que estamos en una eterna campaña, que ya casi no se distingue, salvo por los atriles estos, Jesús, que ponemos no en las televisiones cuando hacemos nuestros debates, pero el resto al final es tacticismo, ¿no? Durante casi todo el año, incluso cuando se está gobernando, también se piensa ya en los próximos periodos electorales, ¿no? Sí, eso dicen. En todos los manuales de política dicen eso, que están los 2 primeros años que son para realmente hacer políticas y los siguientes 2 años son para no cagarlas porque ya empieza la campaña electoral del siguiente. Y luego la cuestión es que durante el gobierno de un país hay elecciones autonómicas, el próximo año creo que están en Galicia, las de Galicia influirán sobre las de no sé dónde, y al final es un eterno ciclo electoral, ¿no?, que tampoco ayuda para un desarrollo normal de las legislaturas, ¿no? Hombre, si eso sirve para que los políticos se empleen a fondo y practiquen el máximo sentido común en su gestión, la verdad que bienvenido sea, ¿no? Todo, aunque sea por el tema electoral, ¿no?, de dar buena imagen, de hacer las cosas bien, ¿no? Si fuera por eso, bienvenido sea. Pues lo iremos viendo. Sí que pedimos un poco más de capacidad de diálogo, ¿no?, a nuestros representantes, y que finalmente, porque son muchos los desafíos, hablabas antes de reformas estructurales, cuestiones como las pensiones, el Brexit, el desafío de Cataluña, la reforma de la Constitución, yo creo que ya es una quimera, ¿no? Es una quimera según está la situación actual, pero hay temas preocupantes. Hablaba Javier de una posible recesión económica para la que hay que estar preparados, ¿no? Recesión de momento, yo matizaría, recesión de momento no. La recesión es cuando hay dos trimestres seguidos con crecimiento negativo. De momento hay desaceleración, ¿no?
Alemania tiene un trimestre negativo. De momento, si tuviera otro, esperemos el próximo, igual dentro de 15 días. Y después nosotros. Dentro de 15 días estamos hablando de recesión en Alemania. Sí, y ahí sí que es interesante lo que decía mi compañero, de que la salida de la crisis en España se ha basado en el comercio exterior y en el descenso del valor de la mano de obra, del coste de la mano de obra para las empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que la exportación está cayendo, ¿no? Y entonces ahora tenemos que mirar a la demanda interna. Y claro, la demanda interna no despega porque los salarios son muy bajos. Entonces va a ser un drama. Sí, bueno, yo a los salarios añadiría otra cuestión que me parece fundamental para la clase trabajadora en este país, y es la estabilidad en el empleo. Y la estabilidad, fundamental. Sí, exactamente. Es cierto que hay que tener buenos salarios, el tener buenos salarios supone aumentar la capacidad de compra de las familias, por lo tanto gastamos más, invertimos más, reactivamos la economía, pero sobre todo los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener la confianza de que todos los meses nos va a caer un salario, sea más grande, sea más pequeño. De nosotros los sindicatos apostamos y luchamos porque sean salarios buenos, pero como decía, lo que nos da la estabilidad realmente es los contratos indefinidos. En este país, cuando se empezó con el debate del Estatuto de Autonomía, porque antes hablábamos también de la Constitución española y podemos ver los riesgos que podría tener una reforma constitucional en estos momentos, cuando se abre el debate del Estatuto de los Trabajadores, hay una premisa máxima, y es buscar la estabilidad en el empleo. Con las sucesivas reformas, lo que hemos ido haciendo en este país es abaratando por un lado los despidos y por otro facilitando los mecanismos para despedir. Por eso digo que tenemos un mercado de trabajo muy débil, basado en la precariedad laboral, donde hay un abuso excesivo de la contratación temporal, y además muchos de los contratos que se hacen también lo son a tiempo parcial. Después vamos a hablar, a vuelta de pausa publicitaria, vamos a hablar también de la falta de mano de obra aquí en la provincia de Soria, de la que alerta también el sector empresarial, precisamente la Cámara de Comercio lo hacía recientemente, lo ha hecho de forma reiterada, y de otros proyectos para Soria. Una pausa para la publicidad y estamos aquí de vuelta en el debate de la 8 Soria. Bien, pues ya estamos de vuelta. Les había dicho que íbamos a hablar de esa mano de obra de la que adolece la provincia de Soria. Lo vamos a hacer en los próximos minutos, pero antes déjenme hacer un pequeño apunte sobre el proyecto en torno al Parque Empresarial de Medio Ambiente, ese proyecto aeronáutico impulsado por Lion Air, la empresa Lion Air, del que se está discutiendo mucho en los últimos tiempos, que crearía en torno a 1.500 puestos de trabajo con una inversión mayúscula. Ya saben que si algo sucede somos los primeros en contárselo, lo están viendo en sus pantallas. Ese es el informe que ha presentado Diputación a la asociación ASDEN para que lo estudie y para que levante el bloqueo, ese recurso ante el Tribunal Supremo que tiene paralizada la actividad, cualquier tipo de actividad en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Es un informe, bueno, pues que habla de las intenciones de esta empresa, pues de crear una escuela de pilotos, de controladores aéreos, de la ubicación. Más bien es somero, no menciona aquí puestos de trabajo, no menciona tampoco muchos plazos, ni muchas inversiones, ninguna inversión. Hay un mapa de situación donde se ubicaría y sí que viene a decir algo así como: ante lo anteriormente expuesto y sus posibilidades en Soria, lo único que nos queda por preguntarles es si es de su interés y cómo lo hacemos en realidad. Bueno, es un proyecto de grandes dimensiones, hangares, almacenes, proyecto I+D+I, software, cualquier cosa que puedan imaginar está por pasar en ese espacio.
si nos atenemos al informe que ha presentado Diputación Provincial para convencer a Asden para que desista de esas acciones judiciales que tienen bloqueado el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Mañana, precisamente, va a ser Asden quien dé, aquí tenemos el informe que les decía, mañana va a ser Asden quien dé una respuesta a Diputación sobre si lo desbloquean, si no, si hay que seguir trabajando en este informe, en este documento. Yo creo que, según hemos podido saber, desde Asden tienen muchas dudas, precisamente por eso, porque aquí no aparecen cifras, porque no aparecen plazos, aquí tampoco se mencionan los 1.500 puestos de trabajo, y no están muy convencidos. No sabemos cuál es la respuesta que van a dar mañana a la Diputación Provincial de Soria, pero sí que les puedo decir que muy convencidos para levantar ese bloqueo no están. Aquí es una declaración de intenciones sobre lo que va a hacer la empresa, pero tampoco es excesivamente puntilloso el asunto, más allá de la ubicación y demás, y unos planes que si se desarrollan, sí que es verdad que sería una inversión importante. Vamos a escuchar a esta hora de la noche al responsable en Soria de la empresa Airpool, que también nos ha hablado sobre este informe que les adelantaba la 8 Soria. Bueno, pues parece un proyecto muy ambicioso, que si se lleva a cabo, pues creo que puede ser beneficioso para la zona y para la actividad aérea en general en esta zona. Por lo que he leído, tiene bastantes ramificaciones, veo que tiene muchas actividades incluidas ya, más de las que había oído en un principio, pero bueno, me ha faltado igual algo de concreción en cuanto a la ejecución y demás, pero bueno, como un proyecto de declaración de intenciones, que es lo que se quiere llevar a cabo en la zona, pues me parece positivo. Concreción, ¿no? Dicen que falta concreción, faltan unos pocos detalles, ¿no? Importantes, ¿no? Para que una asociación como Asden, que lleva tiempo con este tema en los tribunales, pues de la noche a la mañana tal vez lo levante. No sabemos lo que va a pasar mañana y la respuesta que van a dar a Benito Serrano, presidente de la Diputación Provincial de Soria, pero les dejo orientados en ese camino. ¿Qué pensáis de este proyecto? 1.500 puestos de trabajo. Bueno, siempre que llegan proyectos de este tipo a nuestra provincia, lo primero que nos ponen encima de la mesa son los puestos de trabajo. Lo digo porque, bueno, yo creo que también muchas veces los sorianos y las sorianas desconfiamos de esos macroproyectos que rondan en nuestra provincia. Yo, bueno, soy del Burgos-Diosma y todavía recuerdo, hace ya unas cuantas campañas electorales, un proyecto de un hospital privado que se iba a hacer en el Burgos-Diosma, donde se iba a generar también muchísimo empleo, donde iba a generar actividad, porque las familias de los enfermos que venían al hospital iban a consumir en los comercios del Burgos-Diosma, iban a reactivar esa economía local, y la realidad es que, bueno, más allá de un buen sitio para coger setas, el hospital nunca se ha visto realizado. Pasó lo mismo en Arcos de Jalón, y ahora vemos que en este caso nos hablan también de una inversión de 1 millón de millones, un montón de millones, y también nos hablan de la posibilidad de 1.500 puestos de trabajo. Por lo tanto, bueno, de entrada, cualquier inversión que venga a nuestra provincia será bien recibida, y además, si genera empleo, y tanto empleo, desde luego que, vamos, sería una locura oponerse. Pero es cierto que detrás de estos grandes proyectos, también hay que analizar cuál es la situación real. Lo digo porque si nos centramos en este proyecto, donde se habla de momento de que van a venir 3 empresas claramente diferenciadas, una se va a dedicar a la reparación y transformación de los aviones, otra de creación de drones, y la tercera habla de formación especializada. Si vemos un poco algún proyecto similar, tampoco conocemos, yo por lo menos no he leído el proyecto, no he leído ese informe que tienes encima de la mesa, pero por buscar un proyecto similar nos podemos fijar en el que hay en Teruel. En Teruel también se dedican un poco a la transformación y a la reparación de aviones. Decir que en el caso de Teruel, lo que es el proyecto ocupa aproximadamente 172 hectáreas, tiene una pista de aterrizaje y de despegue de los aviones de 3 kilómetros de longitud.
La de Garray, estamos hablando que en la actualidad tiene 1 kilómetro 300 metros, por lo tanto, si uno de los argumentos para instalarse en la antigua Ciudad del Medio Ambiente, en el actual PEMA, es precisamente aprovechar los recursos que ya tiene el aeródromo de Garray, hay que decir que de entrada esa pista hay que ampliarla al doble. Y además, el resto, sobre todo los aviones, porque los aviones son aparatos muy grandes y ocupan mucho espacio, si queremos tener cierto espacio para que estén allí durante el tiempo que tengan que estar, también necesitamos llegar, bueno, pues a un número importante de hectáreas. No sé si tantas como el que tiene el proyecto de Teruel, o serían más o serían menos. El problema que tiene este proyecto es el recurso que tiene presentado ASDEN y que el Tribunal Supremo ya ha dicho que lo va a admitir a trámite. Por lo tanto, habrá que ver lo que hace ASDEN y, sobre todo, si ASDEN decide no retirar el recurso, habrá que dejar que la justicia siga su cauce y veremos qué ocurre. Es cierto que, mientras tanto, lo lógico sería buscar un plan B, que posiblemente este plan B, para no perder esta inversión, sería ubicar el proyecto del aeródromo, bueno, o de las empresas relacionadas con la aeronáutica en otro sitio. Sería cuestión de desplazarlo unos kilómetros. Bien, pues frente al parking de Teruel, que ocupa tantísimo espacio, ¿no? Porque se puede ver desde la carretera los aviones, este plan estratégico en 5 años contempla, por dar algún dato del informe, el primer año un perfil bajo, hablando de 5 empresas, no está mal para un perfil bajo, ¿no? El segundo año 10, el tercer año 15, el cuarto año, segundo de desarrollo del aeródromo y aeroparque con 5 empresas de medio, gran tamaño, y el quinto año la consolidación del proyecto. Ahora que suena bien, ¿eh? Hombre, yo en primer lugar lo que me gustaría decir es que para reconducir el problema de la despoblación hace falta proyectos amplios que creen mucho empleo en pequeñas capitales de provincia, cabeceras de comarca, etc. Creo que esa es la principal solución que puede haber para la España vacía. Hacer grandes proyectos avalados por el Estado, las comunidades autónomas, con ayudas, ¿no?, etcétera, donde se cree trabajo. Bien, pues bueno, parece que es una posibilidad encomiable, en el sentido de que crear 1.500 puestos de trabajo en una ciudad como Soria, pues en principio pues puede ser bastante alentador, ¿no? Que, bueno, estamos hablando incluso de mano de obra especializada, habría mucha gente que podría fijar su residencia en poblaciones de alrededor. Quiero decir que, bueno, pues habría una extensión del desarrollo, ¿no?, y de la población. Lo que pasa que yo veo que esto, más que un proyecto, es una declaración de intenciones, ¿no? Y entonces, claro, aquí en esta provincia estamos ya muy acostumbrados a que nos metan proyectos salvadores, ¿no?, de la provincia, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela. Es verdad que estamos en los inicios, pero el proyecto que se ha presentado, que yo, bueno, me lo he visto un poquillo, pues es una declaración de intenciones. Faltan ahí muchas cosas, ¿no? Falta un estudio de viabilidad, falta compromiso de inversiones, falta proyectos bien elaborados, ¿no? Son 4 páginas. Pues vamos a ir viendo la evolución. Entonces ya veremos. Ojalá llegue a buen puerto, porque 1.500 puestos de trabajo y nos quedábamos en 1.000, e incluso en 500 tan contentos, ¿no? Sería importante. Pero está claro que uno de los principales factores que nos puede, vamos, a la hora de hacer el análisis de cómo salir de la situación de despoblación que atraviesa nuestra provincia, además de la importancia de las infraestructuras o la prestación de los servicios, está claro que es la generación de empleo. Claro, no podemos, está claro que 500 puestos de trabajo o incluso los 1.500 para Soria en este momento pues sería, vamos,
salvavidas. Pero bueno. Mañana vamos a comprobar cuál es la respuesta de Asden a esa mano tendida de la Diputación Provincial de Soria para que lea el proyecto, el informe, el documento donde recoge, como decía Jesús Bachiller, esta declaración de intenciones. Supongo que desde Asden lo que van a hacer es solicitar todavía algo más de información antes de dar un paso en una dirección u otra. Hablamos de 1.500 puestos de trabajo y uno de los asuntos que más preocupa ahora dentro del sector empresarial, sobre todo, es la falta de mano de obra. La falta de mano de obra. La Cámara de Comercio de Soria lleva a cabo diferentes iniciativas para potenciar la llegada de ciudadanos de origen extranjero para que puedan asentarse aquí en Soria y trabajar. Javier, tú de primera mano, mejor que nadie lo sabrás, ¿se necesita tanta mano de obra? Porque hablaban de 300 puestos de trabajo inmediatos. Luego vas al INEM y yo no veo ofertas. Entras en portales dedicados a estos puestos de trabajo y la gente me dice que tampoco ve ese tipo de ofertas. Sí, bueno, decir que Comisiones Obreras, una de las labores que nos encomienda la Constitución española es la labor institucional. Es decir, nosotros participamos en la comisión del ECIL, es una comisión que se reúne mensualmente, en la que yo estoy representando los intereses de Comisiones Obreras, ¿no?, dentro de lo que ya denominamos la participación institucional. En esas comisiones del ECIL, todos los meses vemos las demandas que hacen las empresas y sobre todo esos contingentes que solicitan de otros países ante determinadas ofertas de trabajo que de entrada no se cubren en nuestra provincia o incluso que no se cubren en nuestra comunidad autónoma o en el conjunto del país. Por lo tanto, es cierto que más o menos sí que tenemos los datos mensuales que nos ofrece el ECIL en Soria. Cuando nosotros ponemos encima de la mesa la situación que está atravesando el mercado de trabajo y por lo tanto la situación en Soria del empleo que estamos creando, siempre decimos lo mismo. Estamos creando un empleo muy precario, donde las condiciones laborales son muy malas, donde los salarios son muy bajos, lo decía antes, donde hay un abuso excesivo de la temporalidad y tenemos que decir, en los últimos meses hablamos que los contratos nuevos en su mayoría son temporales. El dato del último mes era solo el 9% de los contratos nuevos que se han hecho en nuestra provincia son indefinidos, el resto son temporales. O sea, aproximadamente 9 de cada 10 contratos de trabajo son temporales. Entonces, lo comentaba el director de Migraciones cuando estuvo aquí en un encuentro auspiciado por la Cámara de Comercio de Soria, que venía a decir que sí que es cierto que hay territorios que necesitan mano de obra extranjera, pero ya advertía que la gente no se va porque tenga un sueldo muy boyante o unas condiciones laborales muy bollantes aquí, o no regresa porque vea esas condiciones para regresar, sino el que se va a Inglaterra se queda en Inglaterra, el que se va a Alemania le cuesta volverse porque ve unos salarios y ve otros, y eso lo advertía, ¿no?, el director de Migraciones. Vamos a ir terminando, que quiero pasar a un último apunte. Sí, hay que echar mano simplemente decir, bueno, el experto en migraciones lo conocerá mejor que yo, pero es cierto que si hacemos un análisis de todos los movimientos migratorios a lo largo de la historia, la inmensa mayoría siempre están vinculados a un fenómeno laboral. Las personas se mueven incluso de unos países a otros, de culturas diferentes, por unas buenas condiciones laborales. Esta mañana, comentando este mismo problema con un compañero del sindicato, me decía, joder, si tenemos a nuestros jóvenes, que por cierto hay que poner en valor que estamos ante la generación mejor preparada de la historia de este país, porque tiene formación académica, se especializa, tiene idiomas, controla idiomas, hace másteres, etcétera, etcétera. Como decía el compañero, decía esta mañana, si son capaces de hacerse miles de kilómetros para irse a otro país, ¿cómo no van a ser capaces de hacerse 200 kilómetros para venir de Madrid a Soria? Claro, pero hay que ofrecerles buenas condiciones. Ahora hay también migraciones forzadas, ¿no?, por temas políticos, ¿no?, es decir, que ya no solamente, pero sí que es verdad que a lo largo de la historia el desplazamiento de población ha sido debido a los desequilibrios económicos, eso está claro, ¿no? Pero a mí hay una idea que me parece clave.
A veces se habla del trasvase de población de unas regiones donde hay mucho paro a otras donde hay poco paro, como es la de Soria. Claro, con los salarios que nosotros ofrecemos, ¿no? Y traer a familias que tienen que pagarse la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que no es fácil atraer a mano de obra. Y al final, claro, ¿quién viene? Pues viene personas, sobre todo inmigrantes, que están en necesidades mayores, ¿no? Que las que pueden tener cualquier familia española, y entonces son capaces, ¿no? de aguantar pues, las condiciones más duras, ¿no? Ese es un poco el problema. Vamos allá con un último tema porque se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de comentarlo. Esta semana hemos conocido que la justicia avala pues, ese proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que nos pilla relativamente lejos, pero bueno, es una cuestión que afecta casi a todos los españoles, a partidarios o no del territorio nacional. ¿Cómo veis esta decisión? ¿Cómo hay que llevarla a cabo de forma inmediata? Bueno, yo creo que, lo primero, que no nos pilla tan lejos. Digo esto porque, claro, también es cierto que existen todavía muchos familiares que les gustaría, lo primero, encontrar el cadáver de sus familiares y, en segundo lugar, poder enterrarlo donde ellos desearan. Yo digo que, aunque parezca que está muy lejos en el tiempo, todavía existen muchas familias en este país que no han tenido la posibilidad de enterrar y ni siquiera saber a ciencia cierta dónde están sus familiares que fueron, bueno, pues, víctimas de la guerra civil o de la posterior represión del franquismo en este país. A partir de ahí, pues bueno, lo ha dicho la justicia, lo ha dicho un tribunal, que hay que enterrar a los restos de Franco en el cementerio del Pardo. A partir de ahí yo creo que, bueno, pues creo que la democracia o esa parte muy importante de la población de este país que opina que Franco no debería descansar en un mausoleo como hubiera podido ser la Almudena, bueno, pues supongo que estarán de enhorabuena. Jesús. La propia familia quería en origen que el cadáver fuera al cementerio del Pardo. Lo que pasa que, en fin, la gente que estaba en torno al régimen, ¿no? Pues decidió al final, ¿no? Llevarlo pues, a un mausoleo del Valle de los Caídos. Yo creo que con esto se pone punto final a una anomalía histórica, ¿no? En la cual yo creo que la mayor parte de la población española está de acuerdo. Esto era una cosa que se ha prolongado demasiado tiempo, ¿no? Quizá porque en España, por distintas razones, ¿no? El tipo de transición que se hizo, que no pues, supuso no supuso una ruptura con el pasado, ¿no? Sino que bueno, pues hubo una continuación de muchas estructuras, ha hecho que este tema, que se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo, ¿no? Pues haya pasado por distintos gobiernos, ¿no? Que no han tenido la voluntad, ¿no? Ni la valentía política de plantearlo, ¿no? Como yo añadiría que tenemos una ley de la memoria histórica que también hay que cumplir, hay que hacer un llamamiento a las administraciones públicas, también a la Junta de Castilla y León, para que bueno, facilite, dote presupuestariamente y sobre todo que se cumpla la ley. Se cumpla la ley. Pues ahí lo dejamos, se nos acaba el tiempo. Gracias, chicos. Jesús, encantado. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Me despido, no sin antes recomendarles que a lo largo de este fin de semana, de viernes a domingo, se pasen por el kiosco y se hagan con un ejemplar del Día de Soria, reportajes de calidad y toda la actualidad de la semana en Soria y su provincia, y de una forma más inmediata también pueden seguir informados a través del portal web eldiasoria.es. Nos despedimos, sean felices.